buenas tardes, buenos días a nuestros seguidores del Diario de México. Hoy estamos con Pepe Rojo, acá Rojas, que Rojo. que nos acompaña para presentar su nuevo libro Deshuesadero desde la hermana República de Tijuana. Y y pues muchas gracias por aceptar esta entrevista, Pepe. Pues en primer lugar que nos pudieras comentar un poco cómo es la génesis de este libro, y pues de ahí podemos avanzar. Que el libro se llama Deshuesaderos. El libro es una recopilación de textos que tienen que ver con la crónica que yo he escrito desde hace más o menos 20 años, desde que vivía en el DF, y de una manera u otra es una crónica de mi paso a Tijuana. Y empieza con crónica periodística más o menos normal. Hay una visita a Nueva York para el junket de Big Fish cuando Tim Burton la estrena. Hay algunos viajes aquí a Tijuana y a Chihuahua a distintos festivales de arte, pero al mismo tiempo también va tomando un cariz más personal y más experimental conforme va avanzando el libro, ¿no? Donde me aviento a hacer cosas un poquito más raras y a explorar eso que llamamos realidad de una manera un poquito más amplia. Claro. Y precisamente a mí me gustó, pero también me llamó la atención esta combinación que tiene el libro de lo visual, digamos, un poco ensayístico, incluso lo visual, ¿no? Como que hay una suerte de juego ahí con el tema de la crónica. ¿Por qué pensaste como abordar los temas que abordas de esa manera? O sea, bueno, desde que cargo con un celular, de una manera u otra, me convierto en fotógrafo, aunque no quiera, ¿no? Entonces, sí, un poco el chiste del libro es cómo dar cuenta de la realidad, o cómo dar cuenta de la realidad que me ha tocado vivir. Pues parte de eso tiene que ver con usar también las imágenes, ¿no? Cada vez me cuesta más trabajo pensar en escribir sin utilizar imágenes. Y como tengo un archivo fotográfico bastante amplio de las cosas que he hecho, los lugares que he hecho como parte de mis notas, decidí que mezclar las fotografías con los textos era como la manera más completa de presentar, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, hay un texto sobre Fernando Miranda. Fernando Miranda es un artista vagabundo de Tijuana que construyó con basura que ha ido recogiendo de la calle una torre de 5 pisos. Por más que yo pueda describir o platicar cómo es esa torre y cómo la fue construyendo, creo que siempre es mucho más efectivo utilizar fotos, ¿no? Entonces creí que el tema del libro se iba a ver enriquecido por las fotografías que algunas son pues bastante extrañas como por sí mismas, ¿no? Claro. ¿Y por qué deshuesadero? Bueno, yo tuve muchas conjeturas, pero que tú me pudieras un poco contar por qué elegir ese título. Aunque esa es una historia larga y complicada, ¿no? Pero bueno, por un lado, la idea del deshuesadero para mí ha sido como una idea clave en mi escritura, ¿no? Mi primer libro de cuentos, publicado hace el milenio pasado, se llamaba Yonke, que es la manera en que les dicen a los deshuesaderos aquí en Tijuana. Y es un libro de ficción, particularmente de ciencia ficción y horror, ¿no? Es un libro de cuentos. Y ahora que estoy en Tijuana decidí ponerle deshuesaderos porque esa es la manera en que se le dicen a los yonques en el centro y el sur del país, ¿no? Creo que por un lado hay un tono macabro y cruel con términos de deshuesaderos, y creo que también que el libro es una crónica de la violencia que ha vivido este país durante los últimos 20 años, por lo menos, en términos pues sí, ¿no? De una violencia con los cuerpos brutal, ¿no? Por otro lado, también es un lugar donde las cosas van a morir y las cosas se desmembran, y ese desmembramiento también tiene que ver con un análisis, ¿no? Con un análisis, pero también con un regresar a la tierra, ¿no? Que es de donde viene todo, ¿no? Yo tengo dos imágenes muy, muy claras de los yonques, ¿no? Yo soy de Guerrero y recuerdo mucho los deshuesaderos en los alrededores de Acapulco, de Chilpancingo, estos lugares donde están estos cadáveres de automóviles que la jungla y la vegetación se los empieza a comer,
que contrastan radicalmente con los yunques acá, ¿no? Sobre todo los yunques que están a la orilla del mar, ¿no? Donde este color óxido del carro contrasta con el color de la arena y el azul del mar y el cielo, ¿no? Sin nada de vegetación. Entonces la idea de deshuesaderos es una idea que a mí me seduce, ¿no? Me llama, ¿no? Como manera de describir una realidad nacional que me ha tocado vivir y como también como método de análisis, ¿no? Claro. De Y una bueno, manera, sí, disculpa. de una manera u otra también pues es hablar de cómo los desechos industriales nos afectan, ¿no? Y qué hacemos con todas estas cosas que una sociedad de consumo produce en serie y en masa y que a la hora de la hora ya no sabemos qué hacer con eso, ¿no? Claro. Y bueno, por otro lado, un poco dándole la ojeada y la leída al libro, me llamó la atención precisamente que hubieras recurrido a la crónica como género para hablar de estos temas. Digamos como que la crónica a veces es como el hijo que a veces no lo quieren porque ni es ficción, ni es periodismo, digamos, de la nota dura, y como que siempre hay una ambivalencia, ¿no? A veces Ujú. hasta hay la idea de que la crónica no es realmente sobre la realidad, digamos, hay un juego ahí siempre, ¿no? Literariamente. No sé si me pudieras contar un poco sobre ese trabajo de crónica. Claro, mira, como habitante fronterizo, me interesa particularmente la idea de fronteras, ¿no? Y creo que la crónica está parada en una frontera bien interesante, ¿no? Que como tú lo comentas, normalmente la gente piensa que una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad, ¿no? Yo hace mucho tiempo que dejé de pensar eso, ¿no? O sea, creo que la realidad, pienso aquí la división México-Estados Unidos, es un acto de ficción, ¿no? Es una ficción legal, ¿no? Una línea que se traza y que de repente dice acá es México y acá es Estados Unidos y la realidad está dividida por ese acto de ficción, ¿no? Siento que la ficción y la realidad se entrecruzan, se entrepiernan de maneras mucho más complejas. Y es a mí lo que me interesa explorar, ¿no? Entonces siento que la crónica, aunque sea el patito feo, aunque la gente diga no es ni una cosa ni otra, por la misma razón da posibilidades de entender una realidad cada vez más compleja, cada vez más difícil de entender. Pues la crónica tiene herramientas como para desmenuzar, como para acercarnos a eso que llamamos realidad de una manera mucho más rica, mucho más compleja y que permite otras cosas que géneros que están casados con la ficción o géneros que están casados con la realidad, como una concepción de ficción y realidad simplemente no te permite, ¿no? Entonces la crónica en ese sentido enriquece la manera en la que entendemos la realidad. Claro. Y bueno, para terminar y un poco como la pregunta obligada que siempre le hacen a los escritores que viven o son del norte, eh, digamos, yo soy una persona muy del sur, entonces para mí el norte es casi otra nación. Ujú. Eh, pues, ¿cómo se ve literariamente el norte? Que me pudieras un poco como contar, también desde la producción de este libro, ¿no? Porque esto es un libro que se produce en una editorial del centro del país, ¿no? Ujú, Que me pudieras ujú. un poco como contar sobre esa exploración que da. Bueno, para empezar, yo, o sea, nací en Guerrero, viví 25 años en la Ciudad de México y llevo 16 en Tijuana, ¿no? Entonces, de una manera u otra, tengo como una relación con los tres estados mentales del país, ¿no? El sur, el centro y el norte, ¿no? Y el norte, desde hace mucho tiempo, desde que empecé a viajar a Tijuana a mediados de los 80, me parece un lugar interesantísimo, ¿no? O sea, por un lado hay un agringamiento natural por la cercanía geográfica, por otro lado hay una cuestión casi metafísica con el desierto, que es muy distinto a la metafísica de la vegetación abundante del sur, y que yo he encontrado al principio, decía, caramba, es que es toda esta arena, ¿no? Y ahorita tengo un romance con el desierto muy, muy particular. Y por otro lado hay también una búsqueda literaria, artística, que me parece interesantísima, muy difícil de sostener económicamente,
pero que lleva años produciendo obras que a mí me parecen claves en la literatura nacional si pensamos en términos de literatura nacional, ¿no? O sea, yo llegué a Tijuana a encontrarme con escritores como Rafa Saavedra, ¿no? O como Liberto Yepes, o como Luis Humberto Croswell, por hablar de los que son más o menos de mi generación, ¿no? Pero yo aquí en Tijuana veo una especie de efervescencia cultural constante, ¿no? O sea, constantemente hay gente haciendo cosas interesantes en varios aspectos, en música, en literatura, en artes plásticas. Y sobre todo aquí en Tijuana hay como este ambiente de ideas y de producción en una ciudad donde no hay un mercado que pueda sostenerlas además, pero que no dejan de suceder porque es un lugar muy emocionante. Es un lugar muy excitante en sus cambios, en su dinámica, incluso en su violencia, ¿no? Entonces, también creo que por esas razones el norte y la literatura tal llamada y mercadeada como del norte ha empezado a cobrar el peso que tienen en las letras en español mexicanas, ¿no? Y bueno, para terminar esta breve entrevista, que nos pudieras un poco contar de tus palabras a los lectores, ¿por qué les podría interesar este libro, ¿no? Como cuál es el pitch que más piensas que les podría interesar a nuestros lectores. Ok, es un libro difícil de conseguir. Ajá, para empezar, ¿no? Entonces, para conseguir este libro tienes que tener como alguna especie de motivación clara como para hacerlo, ¿no? Por un lado, es un libro que trata de retratar una realidad nacional desde hace 20 años, pero que también lo hace desde el humor y desde la búsqueda, ¿no? De formas para darle expresión a esto, ¿no? Entonces, pues sí, en el libro van a encontrar una serie de estrategias pues cada vez más extrañas para tratar de abordar esta realidad que va desde Rigo Tobar hasta Fernando Miranda, que construye torres de basura, hasta cosas como esta, ¿no? Que son textos que escribo directamente en máquina de escribir sobre hojas viejas, ¿no? Entonces, si les interesa un poquito, por un lado, la narración y que gente les cuente experiencias de vida directamente, pero al mismo tiempo tienen como interés por la experimentación y buscar otro formato, pues creo que este libro les puede llamar la atención. Creo que no soy el mejor vendedor de mi propio libro, pero bueno, ahí va la invitación a asomarse, ¿no? Sí, y bueno, también vi que tenías una página web y unas redes, no sé si me equivoco, no sé si puedas darnos igual y por ahí te pueden contactar o buscar Claro alguna que sí. otra de Mira, tu obra. normalmente cuando la gente me pregunta a qué me dedico, mi respuesta es no sé bien, porque pues escribo ficción, escribo crónica, escribo ensayo, tengo una práctica artística desde hace muchos años, escribo ensayo académico, o sea, hago como muchas cosas, ¿no? Entonces el lugar donde yo junté como todas estas partes y creo que quedaron articuladas de una manera más interesante es mi sitio web, ¿no? Que es Pepe Rojox, o sea, Pepe Rojo, seguido con una X al final, .xyz, ¿no? Y creo que ahí es donde pueden encontrar más o menos una visión rápida de más o menos qué es lo que hago. Y de ahí vienen mis redes sociales por si les interesa seguir el chisme de manera más cotidiana. Bueno, pues muchas gracias por estos minutos que nos das y pues a nuestros seguidores, pues ya saben dónde pueden encontrar el libro y otras obras que ha hecho también acá Pepe y pues muchas gracias y bonita tarde. Gracias, Aaron. Igualmente, que te vaya muy bien. Suerte. Adiós.